una base bien amplia, bien profunda, para poder comprender estos asuntos y llegar a la parte práctica, que es realmente donde estamos más interesados, mis hermanos, cómo practicar esto como iglesia, cómo poder vivirlo, cómo poder servir a otros. Y como decía nuestro hermano Pablo, el énfasis de esta serie, mis hermanos, más que teoría, es la parte pastoral. Un triple propósito. Seguirnos prepararnos más o profundizar más aquellos que ya lo estamos haciendo, que la iglesia sea perfeccionada para que también se involucre más en lo que es la consejería bíblica y que si nosotros estamos necesitados en alguna área, en esta serie podamos reconocer esa necesidad para pedir ayuda, para ser ayudados por el Señor y por su palabra. Entonces, con este propósito, mis hermanos, hoy vamos a introducirnos podríamos llamar este asunto el ser del hombre. Vamos a ir viendo quién es el hombre, porque cuando hablamos de consejería bíblica, hablamos de aconsejar a personas. Necesitamos conocer la persona que necesita ser aconsejada. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer y comprender, mis hermanos, por qué el hombre primeramente necesita ser ayudado. Porque aún los cristianos necesitan consejería bíblica. Tal vez uno piensa, no, eso es para los no cristianos. No, también los cristianos necesitamos, mis hermanos. ¿Y por qué lidiamos con los asuntos que lidiamos en la consejería bíblica? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde viene todo eso, mis hermanos? Para que podamos ser ayudados y también podamos servir a otros de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Ignorar esto, mis hermanos, nos puede llevar a ignorar el porqué de las luchas de las personas que vienen a buscar consejería, el porqué de los pecados, el porqué de la miseria, el porqué de las circunstancias tan difíciles. Como decía el hermano Pablo, hay consejerías y hay consejerías de consejerías. Hay muchos asuntos, mis hermanos, que uno encuentra en la consejería bíblica, pero ¿cuál es la raíz de todos esos asuntos, de todas esas problemáticas que sufre el hombre y las cuales necesita ser ayudado por Dios a través de su palabra, ¿no? Entonces, muchas veces, mis hermanos, en la consejería bíblica, si no sabemos estos asuntos que vamos a ver hoy, podemos confundir los síntomas, si no de alguna manera, los síntomas con la enfermedad. El problema con los resultados de ese problema. Y eso nos puede llevar a atacar, ¿no?, los síntomas, ¿no?, y no tratar con la enfermedad, no tratar en este caso con el pecado, no tratar con aquello que está trayendo realmente los problemas al hombre. Son muchos que al no conocer estos principios que vamos a ver hoy, terminen haciendo eso. Tratan con pecados, y claro que hay que tratar con el pecado, pero hay que tratar primeramente con la raíz del pecado. Hay que tratar no con las consecuencias solamente, sino con aquellas cosas que causan las consecuencias, ¿no? Un doctor, mis hermanos, no puede dar un diagnóstico si no ha estudiado acerca de las enfermedades, si no estudia primero la biología humana. ¿Se imaginan un médico que no haya estudiado cómo es el ser físico del hombre, su biología, y sin embargo quiera diagnosticar una enfermedad? Sería muy difícil, hermanos. Y podría llegar a cometer errores gravísimos que pueden llevar a una persona incluso a la muerte. Por eso es tan importante que conozcamos, según las Escrituras, conforme a las Escrituras, acerca del ser del hombre, cómo Dios lo diseñó, cómo Dios lo creó y cómo la caída afectó a ese ser humano, ese hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Para que también podamos ver entonces cuál es la respuesta que Dios ofrece a ese hombre caído a través, de este caso, de la consejería bíblica, a través de su palabra, para tratar con él, para restaurarlo. O en un caso de un cristiano también para formar a Cristo en él, para santificarlo. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, viendo el asunto, ¿no?, del ser del hombre, tal como Dios lo creó. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo somos nosotros? Vamos a aprender sobre nosotros, ¿no? Uno podría ver esto como antropología bíblica, ¿no? ¿De qué trata el ser del hombre? ¿De qué trata el ser humano que Dios creó? ¿Cuál es su diseño? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su funcionamiento? En cierto sentido, si un médico tiene que estudiar biología, el cristiano tiene que estudiar, mis hermanos, el ser del hombre de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué dice Dios de ese hombre que Él creó? Y ahí vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice así:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. De este texto, mis hermanos, podemos extraer varias conclusiones preliminares, ¿no? sobre el ser del hombre. Primero, que el hombre, como vemos aquí en la Biblia, mis hermanos, no es como dicen muchos, producto de la evolución o del azar cósmico. El hombre es creación de Dios y por ello es valioso como individuo. ¿Por qué? Porque es hecho a la imagen de Dios. No es hecho a la imagen de un animal, de un primate. Es hecho imagen del Dios invisible que creó los cielos y la tierra, y por lo tanto el hombre es trascendente, tiene un propósito, tiene un para qué Dios lo creó. Dios creó al hombre, mis hermanos, no para estar un tiempo en la tierra, lo creó para la eternidad, para morar con él por la eternidad, ¿no? Varón y hembra los creó. Ahora, mis hermanos, el hombre es creado a imagen de Dios. ¿Qué más podemos extraer de eso? ¿No? Por lo tanto, fue hecho bueno y no malo. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, dice que fue bueno en gran manera ese día. Todo lo que Dios había hecho. Y ahí estaba el hombre también. El hombre no fue creado malo, no fue creado perverso, no fue creado para vivir en el pecado, sino que Dios lo creó bueno en un principio, en un comienzo. Lo creó sin pecado, para que él hiciera su voluntad, para que se relacionara con él, ¿no? Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Eso es Génesis 1:31. Y el ser humano, mis hermanos, fue diseñado con un propósito, como leímos. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es Génesis 1:28. Entonces vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza de Dios, Él tiene un propósito que debe cumplir. Esa imagen y semejanza de Dios tiene que ver también con el propósito para el Dios nos creó. Mis hermanos. Entonces, y todo esto, mis hermanos, para un propósito supremo, la gloria de Dios. Como dice en Colosenses 1:16, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿A qué se refiere? A Cristo. Todo el ser humano tiene un propósito en este señorear, porque leímos ahí, en este multiplicarse, en este avanzar en el reino de Dios en la tierra, es para la gloria del Hijo de Dios. Para su propósito fue hecho en Él, por Él y para Él, mis hermanos. Entonces ahí vemos como un panorama general, ¿no? El ser humano, creado a imagen de Dios, para tener una relación con Él, porque eso también significa que es valioso para Él, que es trascendente para morar con Él por la eternidad, que tiene un propósito para alcanzar, que es la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, leímos en Génesis 1:27, a imagen de Dios los creó. ¿Qué significa? ¿Qué más significa esto? Si vamos profundizando. Esto nos habla del diseño del hombre. Su propósito va con el diseño. El hombre no fue diseñado para vivir como un animal, mi hermano. La sociedad dice que el ser humano fue un animal. Eso dice la psicología, lo dicen los científicos evolucionistas, pero no, la Biblia nos muestra, por eso decíamos que el ser humano es valioso, porque es hecho imagen de Dios, es más que un animal. Hay gente que dice, yo prefiero atropellar a un ser humano que a un perro. Yo he estado en carros así, gente dice eso, yo me quedo pensando, vale más un perro que un ser humano. Pero no. Mis hermanos, la Biblia muestra que es al revés. El ser humano es más valioso porque es hecho imagen de Dios. Para que podamos relacionarnos, mis hermanos, con el mundo que Dios creó. Y dice sojuzgarlo. Ningún animal tiene que sojuzgar el mundo y llenar el mundo. Pero Dios sí se lo mandó al hombre, sojuzgarlo, señorear. Y el hombre puede hacerlo porque es hecho imagen de Dios. El hombre puede relacionarse con el mundo físico que Dios creó para él. Y por ello el hombre es como dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así es el hombre. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis hermanos, que el hombre no solamente se desenvuelve en el ámbito físico, no solamente es físico, no solamente somos materia, hermanos. El hombre también tiene una parte inmaterial.
Entonces el ser humano está constituido, como vemos aquí, cuerpo, alma y espíritu. Y si somos ahí bien específicos, eso nos describe dos partes. Una material, que es la física, compuesta por nuestros órganos, manos, ojos, cabezas, pies, todo lo que eso tenemos, ¿no? Toda la parte física, pero también la parte inmaterial, el alma y el espíritu. La parte que no se ve. ¿Alguien ha visto su alma en el espejo últimamente? Nadie, ¿verdad? Hay una parte del hombre que no se puede ver. Entonces no somos solamente lo que se ve. El hombre también tiene una parte que no se puede ver. Y es importante entender esto, mis hermanos, porque esto nos muestra porque hay varios errores que podemos cometer si no entendemos bien ese diseño del ser del hombre. El hombre, mis hermanos, no es solamente material, porque hay filósofos materialistas. Dicen que todo lo que importa es la materia, lo que vives ahora en tu cuerpo, y que no importan las consecuencias de lo que hagas. Ese es un error, una desviación en la cual no debemos caer cuando estamos tratando con las personas. La segunda es que el hombre tampoco es solamente espíritu, ¿no? Porque hay gente que menosprecia la parte material del hombre y solo enfatiza en la parte inmaterial del hombre. Pero parte del diseño del hombre es vivir en un mundo físico, desenvolverse en un mundo físico, vivir, señorear en un mundo físico. Hermano, si el hombre solo fuera espíritu, entonces no habría resurrección de los muertos. Pero el ser humano completo es tanto inmaterial como material. Tiene necesidades materiales, luchas en la parte material también. Y otro asunto, mis hermanos, también podemos caer en un error en estos versículos que algunos hermanos pueden caer, o han caído en la historia de la iglesia. Pensar que el hombre es tres hombres. ¿No? Hombre cuerpo, hombre físico, hombre alma y hombre espíritu. No, el hombre es un ser integral, no tres seres, no tres personas. Algunos dicen que el hombre es como la Trinidad, ¿no? Que Dios es tres personas y el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Es un error, mis hermanos. No, Dios es tres personas en un solo Dios, pero nosotros somos una persona con dos partes, una material y una inmaterial. Entonces no tenemos que caer en esos errores, mis hermanos. Y es claro que ambas partes se relacionan. Si yo pego con mi cuerpo, mi alma se ve afectada, mis hermanos. ¿No? Nosotros pecamos con nuestro cuerpo, sin embargo eso tiene consecuencias en nuestra parte inmaterial y nuestra comunión con Dios. Pero también podemos decir lo mismo al revés. Acá cuando dice el salmista, dice, mientras yo callé, ¿no?, se envejecieron mis huesos. O sea, él, al no confesar su pecado, o sea, su parte inmaterial, no confesar a Dios su pecado, su parte material también se vio afectada. Entonces, la parte material del cuerpo afecta su parte inmaterial y la parte inmaterial del hombre también afecta su parte material. Además, somos un ser integral, un solo hombre. Entonces no tenemos que errar, hermanos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso todos, mis hermanos, lo que es el ser del hombre, tanto lo material como lo inmaterial, es importante. Y es parte de lo que Dios diseñó, es parte de lo que es el ser del hombre y es parte con lo que vamos a tratar en la consejería bíblica, mis hermanos. Ahora, como veíamos en Génesis 1:26 y Colosenses 1:16, el hombre fue creado para un propósito. Y ese propósito, como vemos, está ligado al diseño de Dios para el hombre. Todo eso está íntimamente relacionado. Por un lado, la Biblia dice en Génesis 1:26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahí vemos el relacionamiento de la parte, como decíamos antes, la parte material del hombre, que le permite ser un representante gubernamental de Dios. O sea, el hombre fue creado para representar el gobierno de Dios sobre la tierra, señoreando, gobernándola, ¿no?, avanzando el reino de Dios. Tanto el hombre como la mujer, ambos son hechos a imagen de Dios y pueden representar el gobierno de Dios sobre su creación. Dios puso la creación bajo el cuidado del hombre y no al revés. Algunos dicen que el hombre y la naturaleza son lo mismo. No, el hombre fue puesto sobre la naturaleza. Dios le dio ese encargo. Ahora, por otro lado, la parte inmaterial le permite cumplir el otro propósito de Dios, conforme a su voluntad, para su gloria, por medio de relacionarnos con Él, con otros hombres, ¿no?, y con Dios a través de las facultades que nos ha dado nuestra parte inmaterial, como la razón, el intelecto, la voluntad, los afectos, las emociones, bajo la dirección de Dios. Y aquí es donde empezamos a traer aplicaciones, mis hermanos. Esto es importante, hermanos. Aquí comenzamos a ver al hombre como Dios lo concibió, como un ser individual, no para sí mismo, sino para Él.
no como creado para ser servido por Dios, sino para servir a Dios. Y en ese ser, mis hermanos, que Dios creó, se define todas las relaciones del hombre, tanto con la creación, consigo mismo, con los otros seres humanos. Y eso nos lleva a varios asuntos. Primero, tenemos que conocer el diseño y el propósito de Dios del hombre para la consejería bíblica. Sino porque hablamos que parte de la consejería es la restauración. Pero para restaurar algo hay que conocer el diseño original. Tú vas a restaurar un motor, por ejemplo. Tú tienes que tener un plano de cómo era ese motor antes. Cómo fue el diseño de ese motor para poderlo restaurar a cómo fue diseñado para funcionar. Cómo fue creado. Y así con todas las cosas. Más lo que a nosotros no nos gusta el manual. No nos gusta conocer las indicaciones. Pero el que no lee el manual, y creo que nos ha pasado muchas veces a algunos, terminamos haciendo las cosas mal, ¿no? Armando el mueble al revés, ¿no? dañando lo que compramos. Pero hermanos, cuando se trata de personas, no podemos cometer ese tipo de errores. Tenemos que conocer el diseño de Dios en las personas. En la consejería bíblica tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer el diseño del hombre, el propósito del hombre a la luz de las Escrituras. Porque muchos problemas que se dan en la consejería bíblica tienen que ver con desviaciones de ese diseño, de ese propósito establecido por Dios. Por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, tal como Dios lo diseñó, hay roles, por ejemplo, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Y cuando el hombre y la mujer no conocen esos roles, ocurren muchos problemas en el matrimonio. Entonces viene un matrimonio a pedir consejería bíblica y tú no sabes cómo es un matrimonio conforme al diseño de Dios. ¿Qué le vamos a decir a esas personas? Vamos a terminar dañando más un matrimonio. Yo pienso que tu matrimonio debería ser así. No, yo estoy de acuerdo. Debería ser todo mitad y mitad. ¿No? Terminamos aconsejando como el mundo, como la psicología enseña, como el feminismo enseña, como el machismo. No, necesitamos conocer cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Lo mismo la paternidad. Ahí en la consejería llegan situaciones entre padres e hijos. ¿Cómo es la paternidad cristiana? ¿Cuál es la responsabilidad de un padre según las Escrituras? En las cuales tal vez esa persona está fallando. Y en la cual tiene que cambiar, tiene que amoldarse a lo que dice la palabra para que pueda cumplir el diseño de Dios para la paternidad, o para el matrimonio, o para el trabajo. Cuando dijo señorear la tierra, sojuzgarla, que habla de trabajo también. Hay una forma, Dios y el hombre para trabajar de una manera. Y el trabajo para cierto servicio, para el ser humano y para la gloria de Dios. Entonces, todas nuestras experiencias humanas tienen un diseño. Y ese diseño, mi hermano, nosotros no lo podemos inventar, ni lo podemos sacar de la cultura en la cual vivimos. Ese diseño está en las Escrituras. Entonces, el consejero bíblico tiene que conocer el diseño de Dios para la vida del ser del hombre. Y de esa manera poder llevar a los hombres a través de la palabra y la guía del Espíritu Santo a cumplir ese diseño de Dios y ese propósito de Dios para su gloria en Jesucristo. Por ello la consejería bíblica en la consejería bíblica parte es evidenciar a las personas qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de su situación, acerca de su vida, acerca de su trabajo, para que podamos guiar a las personas a volverse a Dios, a volverse a su diseño, a volverse a su propósito en Cristo. En otras palabras, el hombre está diseñado para vivir para Dios de acuerdo a su palabra, para cumplir el propósito de vivir y glorificar a Dios en Jesucristo, en su vida, conforme a su diseño, conforme a su propósito, el cual está en la palabra de Dios. No lo vamos a encontrar en otro lado. Segundo, pues la consejería bíblica, mis hermanos, es diferente a la psicología. Que tenemos que hacer un contraste y vamos haciéndolo varias veces. Tenemos que contrastar para ver por qué es diferente, porque tal vez uno piensa, eso también puede hacer un psicólogo, hermano Alberto. ¿No? Tal vez puede hacerse de esa manera. La psicología, mis hermanos, tiene unos fundamentos completamente diferentes de los que estamos viendo. En ese momento estamos viendo los fundamentos de cómo Dios diseñó al hombre. Cómo es el ser del hombre según las Escrituras. Pero la psicología tiene otros fundamentos muy diferentes a la palabra de Dios. Según ella, el hombre fue un animal evolucionado producto del azar cósmico. Por lo tanto, el hombre no tiene un origen claro, ni tampoco un propósito trascendente para el cual vivir, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Es el fundamento de la psicología humanista evolucionista. El hombre solo es valioso en su función como parte de la manada, porque como es un animal y la sociedad es como una manada, pero más evolucionada para ellos. Entonces, según tu desempeño, según lo que tú hagas en medio de esa manada, es lo que tú vales. Muy diferente a lo que enseña a Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza y que somos valiosos por eso, como individuos cada uno. Por favor, la psicología no tiene problemas en apoyar el aborto,
¿no? O apoyar la eutanasia. ¿Por qué? Porque el individuo como tal no tiene valor. También el hombre carece de un norte moral. Es bueno según él mismo y sus propios estándares. No hay hombre malo para el psicólogo. Solo que la sociedad lo corrompió. Le hizo daño. No, los roles del hombre y la mujer son convenciones culturales para ellos. Y el hombre es solo material. No se relaciona con Dios, solamente se relaciona con la materia, ¿no? Y sus emociones son solamente, no hay parte inmaterial. Todo es producto de la química, del azar, del determinismo, ¿no? Entonces, bajo estas premisas de la psicología humanista, mis hermanos, no hay unión, no hay acuerdo con lo que enseña la Biblia, que es la consejería bíblica. Es muy diferente, hermano. La psicología puede reconocer que hay problemas en el ser humano, ¿no? Si uno observa patrones, se da cuenta algo está mal. Y la psicología puede reconocer patrones y decir, no, algo está mal en este matrimonio, algo está mal en esta persona, está como desequilibrada. Pero ya no puede dar un diagnóstico correcto al no conocer el ser del hombre. Así como un doctor no puede dar un diagnóstico correcto si no conoce la biología del ser humano. ¿Por qué? Porque ignora su origen, su diseño, su propósito, su valor, su trascendencia. Porque ella no solo puede enfocarse en hábitos de comportamiento para ayudar a personas a cambiar, ¿no? Te va a ayudar a dejar de fumar. Haz esto, haz lo otro, ¿no? Ella puede tratar con hábitos, pero la psicología no puede tratar con la raíz. Que solo Dios puede tratar, mis hermanos. Esto nos lleva a una pregunta. Si el ser humano fue creado bueno, entonces, ¿por qué los problemas no que vemos en la consejería bíblica? Porque vimos que el ser humano fue, o sea, si vemos el diseño de Dios, pues todo debería funcionar perfecto, como una máquina perfecta, bien calibrada, bien diseñada por el perfecto creador del universo. Todo debería funcionar bien, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos lo que vemos? Porque vemos la miseria, el pecado, tantos problemas que enfrentamos. Es importante esta pregunta y es importante la respuesta, mis hermanos. Esto nos lleva al segundo punto. El hombre y su afectación de su ser después de la caída. En un principio, mis hermanos, cuando Dios creó al hombre, no había muerte, no había sufrimiento, no había calamidades, ni experimentaba las consecuencias del pecado, ¿no? El hombre vivía en el paraíso cuando Dios lo creó. Vivía bajo el cuidado amoroso de Dios, bajo su bendición. Ahora, Dios creó al hombre bueno, como decíamos, para representarle fielmente en la creación, para relacionarse con él y sus semejantes, y todo eso para su gloria en Jesucristo. Pero cuando dijimos antes, mis hermanos, o como dijimos antes, para ello Adán y Eva, los primeros hombres y su descendencia tenían que vivir conforme a la palabra de Dios. El ser humano no fue creado para vivir de cualquier manera. El ser humano fue creado con un manual también. Y ese manual es la palabra de Dios. En aquel tiempo no estaba escrita, pero Dios les había dado su palabra, ¿no? Dios gobierna el universo, Dios gobierna al hombre, Dios gobierna todas las cosas por el poder de su palabra. Dios comunicaba su voluntad al hombre por medio de su palabra. El hombre entonces conocía la voluntad revelada de Dios por él, la obedecía voluntariamente y experimentaba la bendición de Dios, las consecuencias, no tanto exteriormente como interiormente. Así es como Dios creó al hombre para funcionar. Dios revela la verdad, el hombre conoce la verdad, el hombre obedece voluntariamente la verdad, el hombre experimenta la bendición de obedecer la verdad. Ese es el diseño de Dios. Y si el hombre vivía así, iba a experimentar solamente la bendición de Dios. Pero entonces vamos a seguir avanzando. Entonces vemos porque esto lo vemos claramente en las Escrituras, ahí en Génesis 2, versículo 16. Vamos a ver esto en la palabra, esto que acabamos de decir. Es importante entender cómo funciona el hombre, hermanos. Cómo Dios lo creó para funcionar de acuerdo a su palabra. Pues es consejería bíblica y no opiniones cristianas. Porque el hombre funciona de acuerdo a la palabra de Dios. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ven, ahí Dios está dando su palabra. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos que Dios revela al hombre su voluntad por medio de su palabra, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer. Fue lo que el hombre podía hacer, según la instrucción de Dios. Pero también dice en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Acá está la instrucción de Dios por medio de su palabra de qué es lo que el hombre no debía hacer. Y también Dios le dice la consecuencia, porque del día que de él comieres, ciertamente
morirás. Había una consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Una instrucción de qué hacer, una instrucción de qué no hacer y una consecuencia. Entonces Dios gobernando al hombre por medio de su palabra. Y en la consejería bíblica hacemos lo mismo, hermanos. Tomamos la palabra de Dios, enseñamos a los hombres lo que Dios dice que deben hacer según su palabra, según su consejo, según su sabiduría. Y la bendición que trae la obediencia a su palabra. Enseñamos también lo que no se debe hacer, ¿no? Digamos que alguien tiene un problema de matrimonio. Esto es lo que usted no debe hacer, hermano, según la palabra, con su esposa o con su esposo. No debería contestarle de esta manera. La Biblia dice que usted debería amar a su esposa, lo que debe hacer. La Biblia dice que usted no debería menospreciar a su esposa. Entonces, lo que no debe hacer. La Biblia dice que cuando menospreciamos y tratamos mal a nuestra esposa, eso estorba nuestra oración, consecuencias, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, nos instruye en justicia, nos instruye cómo debemos vivir en todos nuestros ámbitos. Y también les enseñamos las consecuencias de la desobediencia a las personas en la consejería bíblica. Hermano, este es el consejo de Dios. Esto es lo que usted no debería hacer según la palabra de Dios. Y estas fueron las consecuencias si usted no se sujeta a la palabra de Dios. Entonces, en la consejería bíblica, mi hermano, nosotros no inventamos nada. Exponemos lo que Dios ha dicho en su palabra para la vida del hombre, de acuerdo al diseño del ser del hombre. Fue la consejería bíblica algo muy sencillo, ¿no, hermanos? ¿No? Cuando lo vemos así superficialmente. Pero eso tiene varias áreas, ¿no? Mientras que la psicología es diferente. Un hombre te va a decir lo que cree que debes hacer según la perspectiva humanista evolucionista, centrada en el hombre y que no reconoce la autoridad de la palabra de Dios. ¿No? Te va a decir que lo que no debes hacer según los criterios, ¿no? de lo natural y lo social de la época. Te va a decir que lo que haces está mal solo basado en la perspectiva humanista y las consecuencias naturales. Eso es lo que va a hacer la psicología, bien diferente a lo completo que es la palabra. En muchos casos, mis hermanos, el psicólogo se va a dar cuenta de que algo está mal, como decíamos antes. El psicólogo... no hace falta ser psicólogo para ello, hermano. Todos nos damos cuenta que hay cosas que están mal en nuestra vida y en la vida de otras personas. ¿No? Porque, como decíamos, hay patrones. Todos podemos reconocer que hay cosas que están mal en las vidas de otros. Nos podemos dar cuenta. Pero la ayuda, mis hermanos, que se puede prestar en esos casos no es mayor que la de una persona que puede reconocer que alguien está resfriado o que alguien tiene una enfermedad. Yo creo que estás enfermo, esa cara pálida que tienes, hermano. Pero esa persona no es doctor, no te va a poder diagnosticar, no te va a poder decir qué es lo que tienes ni cómo resolverlo. Así es la psicología, así es el hombre sin Dios. Se da cuenta que el ser humano tiene un problema, que algo está mal en él, pero no puede diagnosticarlo ni correctamente, ni puede darle lo que necesita. La psicología, mis hermanos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios para poder orientar a las personas correctamente. Si no, mis hermanos, solo le vamos a dar opiniones. El famoso yo pienso, yo siento. A mí me parece, hermano, que tú deberías hacer esto. Pero eso no va a ayudar a nadie, mis hermanos. O la ayuda que vamos a hacer va a ser muy superficial. Porque hay consejos que podemos dar porque no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de ciertas situaciones, ciertas cosas prácticas que uno puede hacer, pero no va a llegar a la raíz del problema, hermanos. Y la consejería bíblica, su centro es llegar a la raíz, para tratar con las personas, para llevarlas a Jesucristo por medio de su palabra. Ahora, volviendo al tema, mis hermanos, en un principio todo estaba bien. Dios creó a Adán, luego creó a Eva y juntos vivían conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su diseño. Todo estaba bien en el jardín. Pero entonces llegó la caída, lo que llamamos la caída ahí. En Génesis 2:17 decía: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios estableció y comunicó al hombre por su palabra las consecuencias de desobedecerle, de ir contra su diseño, de seguir su propia voluntad. Y ¿cuáles van a ser las consecuencias? Muerte. Esas van a ser las consecuencias del hombre. Y ahí nos vamos a Génesis capítulo 3, mis hermanos. Y vemos cómo entró la muerte en el mundo. Y vamos a ver qué significa eso, ¿no? Ahí resumiendo un poco, la serpiente, que no era otro sino el diablo, según Apocalipsis, tentó a Eva, ¿no? Tentó a Eva para que dudara de la palabra de Dios. Ahí en Génesis 3:4 dice: y la serpiente dijo a la mujer:
ciertamente no morirás. No, ya le estaba diciendo que Dios dijo que no la toquen, ni comieran porque sí iban a morir. Y la serpiente dice, no van a morir. No va a pasar nada si pecas. Versículo 5, pues Dios sabe que el día en que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la serpiente, mis hermanos, el diablo tentó a la mujer haciéndole dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho que eso se iba a cumplir, y del carácter de Dios. No, es que Dios no quiere eso porque Dios, mira, Dios es egoísta. Y su palabra no es verdadera, esos no van a morir. Entonces la serpiente llevó a la mujer a dudar de la palabra y del carácter de Dios. Entonces en el verso 6 se nos dice que primero comió ella. Y luego ella dio a su marido, el cual también comió. Entonces Dios vino a ellos, ¿no? Después para confrontar a cada uno con su desobediencia. Y es muy importante el versículo 17. Vamos a ver, porque hay mucho que ver ahí, pero vamos por el tiempo adelantándonos. ¿No? Sabemos que a la serpiente le dio un castigo, arrastrarse por la tierra todos los días, que un día pisaría en su cabeza la descendiente de la mujer, que la mujer tendría su premio con dolor, su deseo sería para el hombre, para su esposo, pero al hombre es muy interesante lo que le dice, en versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto, miren lo que dice, obedeciste la voz de tu mujer. ¿Ven que el asunto está relacionado con la palabra de Dios? Dios había dicho, no comerás. Pero dijo, pero mi mujer dice, y desobedeció a Dios, ¿no? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, ven, él dijo, él habló, no comerás de él. Y ahí viene la consecuencia. Maldita, miren, todo está relacionado con lo que estaba bajo la autoridad de Adán, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay mucho que ver aquí y en los versos anteriores, como decíamos. Pero quiero enfocarme, mis hermanos, en lo que dice aquí, ¿no? Obedeció la voz de su mujer y no obedeció la voz de Dios. No obedeció lo que Dios había mandado. Fue contra el diseño y el propósito de Dios, que el hombre debe funcionar de acuerdo a su palabra revelada, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada para el hombre. Y eso trajo consecuencias, primeramente consecuencias físicas y naturales. Trajo consecuencias a todo el ser del hombre, pero primeramente la parte física, las consecuencias que vemos aquí. Tanto en estos versos como en los anteriores encontramos consecuencias relacionadas con relación del hombre, por ejemplo con su esposa, ¿no? Ahora la mujer quiso dominar al hombre, ahora la mujer, su deseo sería para su esposo, ¿no? Por ejemplo, consecuencias físicas para la mujer, dar a luz con dolor o con mayor dolor del que hubiera dado, ¿no? Consecuencias físicas. El hombre, un trabajo difícil, ¿no? Arar la tierra con el sudor de su frente. Muerte, al polvo volverás porque polvo eres. Encontramos consecuencias relacionadas con el ámbito físico del hombre. De ahí vienen todos los sufrimientos que tenemos en el mundo físico, hermanos. Vemos que, como vemos, eso no solo afectó al hombre, afectó toda la naturaleza que estaba bajo la responsabilidad del hombre. Por eso enfermedades, sufrimiento, calamidades, muertes, dolor, consecuencias del pecado del hombre. El hombre cayó de ese estado de gracia inicial en que estaba, mis hermanos. Ese estado donde solo experimentaba la bendición y toda la creación funcionaba armoniosamente, colaborando con él para el propósito de Dios, que era avanzar su reino sobre la tierra, que era señorear. Pero ahora la tierra no iba a responderle como antes. Y su vida iba a ser mucho más difícil. Y son cosas que vemos en la consejería bíblica. Gente llega con esos problemas causados por situaciones que tienen que ver con el mundo físico, de enfermedades, ¿no? O cosas externas que afectan su parte emocional, muerte, dolor, sufrimiento, penas. Entonces tenemos aquí el origen de todos los sufrimientos que vienen a través de las circunstancias y nuestras relaciones con las personas por causa del pecado. Y muchos de esos casos, mis hermanos, no se los encuentra, como decíamos, en la consejería bíblica directamente, hermanos. Por otro lado, también tenemos consecuencias espirituales, porque el ser humano es un ser humano integral. Cuando el hombre pecó, no solo se afectó su relación con la naturaleza y con los otros hombres, también su parte inmaterial. El hombre, mis hermanos, se vio completamente afectado por el pecado, de modo que tanto su mente, su voluntad y sus emociones se distorsionaron del diseño de Dios. Ya no funcionaban como Dios los creó para funcionar.
¿no? El hombre debía conocer la verdad de Dios, obedecerla voluntariamente y experimentar la bendición. Ahora, ¿qué hace el hombre? Lo que siente, lo que quiere, lo que le nace. ¿Y qué experimenta? Las consecuencias de la desobediencia a Dios. Todo se volvió al revés. El hombre no conoce la voluntad de Dios, entonces vive de acuerdo a sus propios apetitos, su propia voluntad, a sus propios deseos. Todo se volvió al revés, mis hermanos, en el hombre. Y por eso el hombre experimenta el sufrimiento del pecado. Esta condición del hombre después del pecado, como decíamos, se llama o se conoce como la caída. Porque dice que el día que él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva no cayeron muertos, ¿verdad? Apenas comieron el fruto. Entonces esa muerte no solamente se refería a la parte física, que iba a morir un día, tiempo más adelante. Se refería a una muerte en su área espiritual, en su parte inmaterial. El pecado trajo muerte a la vida espiritual del hombre. ¿Qué es muerte, mis hermanos? Cuando uno va a la Biblia, porque hoy en día escuchamos muerte, algo inanimado, ¿no? Algo sin vida. Eso es muerte. En la Biblia muerte es un concepto diferente. En la Biblia muerte es separación. Separación, ¿no? Cuando alguien muere físicamente, ¿qué se separa? La parte inmaterial del hombre de su parte material. Cuando uno muere espiritualmente, el hombre se separa de Dios. Entonces, la primera consecuencia que experimentó el hombre es separarse de Dios. Adán y Eva, al escuchar a Dios, ¿no? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Su comunión, su relación se había roto, mis hermanos. Ellos apenas escucharon a Dios, no se alegraron, sino que se escondieron y se hicieron delantales para tapar su desnudez, para cubrir aquello que su conciencia les mostraba que habían hecho mal. Entonces el hombre empezó a esconderse de Dios. Cuando pecó Caín, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? De ti me esconderé. Seré errante en la tierra y de ti huiré. La Biblia también dice en Proverbios que el malo huye sin que nadie le persiga, pero está huyendo de Dios. Sabe que tiene que dar cuentas a su Creador. Y el ser humano está huyendo de Dios desde el jardín del Edén, mis hermanos. Desde el día que pecó. También la pérdida de libertad. El ser humano era libre para hacer lo bueno. También para hacer lo malo, porque pecó, ¿no? Pero en el jardín del Edén el hombre podía hacer tanto lo bueno como lo malo con plena libertad. Para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué vive el ser humano después de la caída? Incapacidad. El ser humano ahora conoce lo bueno, pero como dice el apóstol Pablo, conozco lo bueno, quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. El hombre no perdió el conocimiento del bien, pero perdió la capacidad de hacer solamente el bien. Y ahora está inclinado, tiende a hacer como dijo Dios en Génesis, creo que es Génesis 8, cuando salió del arca Noé y hizo un sacrificio, dice que Dios dijo, percibió olor grato y dijo, no volveré a maldecir la tierra con diluvio, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde su niñez también podría traducirse. Entonces el hombre ahora ya no tiende a lo bueno, ya no es neutral, ahora el hombre tiende a lo malo, continuamente. Entonces la caída, también llamada a veces depravación del hombre, pecaminosidad del hombre, no significa ciertas cosas, mi hermano. No significa, por ejemplo, que todos los hombres desarrollen todos los pecados e inclinaciones pecaminosas hasta los mismos extremos y se desborden en maldad y todos aquí seamos, ¿no?, lo peor que pudiéramos ser. No todos los seres humanos pecan de la misma manera ni con la misma intensidad. Todos pecamos. Pero algunos tienen pecados o áreas en las que pecan más que otros, pero todos pecamos. Algunos pecan más en el área sexual, otros pecan más o moral, otros pecan más de repente en su parte emocional, en su parte intelectual, en muchas maneras de pecar, robando. Hay gente que tiende a asesinar a otros no. Entonces el ser humano no es lo peor que podría ser, pero todos desarrollamos diferentes áreas de pecado. Tampoco significa que todo el hombre se incline por igual, como decíamos, a los mismos tipos de pecado ni el mismo grado de profundidad. Tampoco significa que el hombre caído sea incapaz de apreciar la belleza, la virtud, la excelencia, la bondad. Todavía podemos, como decíamos, reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bello y qué es lo feo. Aunque parece que últimamente en nuestra sociedad se está perdiendo. Cada vez como que el hombre se va alejando más de Dios y va perdiendo más de esa imagen de Dios que quedó en él. Porque el hombre tampoco perdió la imagen de Dios en la caída, mis hermanos. Pero como decíamos, la imagen de Dios se distorsionó en el hombre. Es como cuando uno mira su imagen en el agua, ¿no?, y está como distorsionada. Está ahí su imagen, pero las ondas, ¿no?, la distorsionan, es agua turbia. Así ahora es el alma del hombre.
turbia, mis hermanos, corrompida por el pecado, ya no puede expresar lo que es Dios o cómo Dios lo creó para expresarlo. Tampoco significa que que el ser humano no puede ser amable o realizar actos de bondad individual o misericordioso con las personas. Jesús dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿no? Entonces el ser humano puede hacer cosas buenas todavía, pero no como Dios las requiere, no con las motivaciones correctas. No lo hace para la gloria de Dios a veces cuando lo hace. No hay gente dando comida a los pobres en África, pero muy pocos a veces para la gloria de Dios. O reconociendo que es porque la imagen de Dios está en esas personas. Entonces el hombre ha perdido muchas de sus capacidades, pero no completamente. Pero sí significa que todo aspecto de la humanidad del hombre está contaminado ahora. Desvirtuado, corrompido, nuestro corazón, mente, personalidad, emociones, conciencia, motivos, voluntad, se han corrompido. Como dice Jeremías 19, el corazón del hombre es engañoso ahora más que cualquier cosa y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? No, el corazón del hombre se ha torcido, mis hermanos. Se ha vuelto engañoso hasta el punto que nos engaña a nosotros mismos. Aun cuando pensamos que estamos haciendo algo con la motivación correcta, a veces nuestro corazón mismo nos está engañando. Pensando que queremos hacer lo bueno, realmente queremos hacer hasta lo malo. El corazón del hombre es profundo en sus motivaciones. Difícil de conocer aún para nosotros mismos. Nuestro propio corazón, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce y nos lo cuenta en la Biblia. Esto impide que el hombre no redimido pueda complacer a Dios en cualquiera de sus hechos. También significa que el hombre, por la corrupción del pecado, se ha hecho inútil para la voluntad divina. Ya no cumple el propósito para el cual Dios lo diseñó. Significa que el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Entonces nos volvimos insensibles espiritualmente a Dios por esa separación de Dios. Entonces vemos que el hombre está afectado en muchas áreas, mis hermanos. Y ese es el hombre que viene a la consejería bíblica. Un hombre caído. ¿No? Por eso es que nos encontramos cosas a veces tan duras, tan escandalosas en la consejería bíblica. Porque el hombre vive en una miseria, mis hermanos. Una miseria desde el día en que pecó en el Edén. Ahora, uno de los versículos que mejor describe esta condición de muerte espiritual lo encontramos en Efesios 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3 dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, aquí también podría traducirse por causa de vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto espiritualmente y hay una razón para su muerte espiritual, que aquí lo vuelve a afirmar. ¿Cuál es la razón? Sus delitos y pecados, en los cuales dice que anduvimos en otro tiempo. También los cristianos estábamos en esa condición. ¿En qué condición? Aquí la describe: según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra mente, satisfaciendo los deseos de la carne y de nuestra mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí describe la muerte espiritual del hombre. Primeramente su andar. O sea, el hombre muere. ¿Qué no significa muerte espiritual, hermano? Muerte espiritual, como decíamos, no es incapacidad completa. Algunos hermanos han llegado a interpretar estos versículos como que el hombre es un cadáver y no puede reaccionar ni siquiera a la gracia de Dios, si Dios no hace algo primero. No, algo anterior incluso a su propia gracia. O que el hombre no puede, como decíamos, ni siquiera hacer algo bueno, ni reconocer ninguna bondad. No pueden que muerte espiritual es igual a completa incapacidad. Pero la Biblia no enseña eso, mis hermanos. Aquí muestra claramente, y esto ya lo vimos en nuestro estudio de la Epístola a los Efesios. ¿Qué es esto? Primeramente es que su andar, su vivir, es según la corriente de este mundo o de esta época. Es decir, que el hombre en su muerte espiritual anda conforme a ciertos patrones. Ese patrón es como estar arrastrado, mis hermanos, como un tronco, pensaba yo cuando veía este versículo, como un tronco que es arrastrado por la corriente. La muerte espiritual es una depravación moral que arrastra al hombre en la sociedad. Es como que el pecado en la sociedad nos arrastra a todos, nos influencia, tiene poder sobre el ser del hombre. Por eso vemos pecados nacionales que son comunes en ciertas naciones, en ciertas regiones, porque hay como una corriente que pasa por ahí, una corriente temporal de pecado, el pecado de la época. Y los hombres normalmente se sienten inclinados a seguir esa corriente.
Y donde va Vicente, donde va el pecador, van todos los pecadores también. Siguen como esa corriente de pecado. Entonces el hombre vive sumergido en esa corriente, arrastrado por los pecados propios y de los otros hombres. El hombre suele conformarse a vivir según esos patrones pecaminosos de quienes le rodean, sin oponer mayor resistencia. El hombre muerto, ¿no? Segundo, anda conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Entonces su muerte se caracteriza por una desobediencia que lo pone en obediencia o sujeción al diablo. Ese príncipe del aire, que es el espíritu que opera en nosotros, obediencia, nosotros que el maligno, que como dice también Juan en su epístola, es el que gobierna este mundo. Es el príncipe de este mundo. Entonces, mis hermanos, el hombre vive bajo esclavitud. El hombre sin Dios, bajo la esclavitud del diablo. Es parte de la muerte espiritual, ser dominado por el diablo, no puede resistirle efectivamente. Y tercero, la muerte espiritual lo lleva a vivir en las pasiones de su carne, ¿no? De nuestra carne, y ese vivir en las pasiones de la carne, en ese patrón, lo lleva a querer satisfacer los deseos de su carne y de su mente. Eso es una esclavitud al pecado personal, el pecado del ser, que ahora está en el ser del hombre. Entonces, el hombre separado de Dios y su palabra es descrito aquí como, ¿qué es la muerte espiritual? Es esclavitud. La muerte espiritual es esclavitud del mundo, del diablo y de sus propias pasiones. Así describe la muerte espiritual la Biblia. Antes el hombre era libre para conocer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios y experimentar bendición. Ahora el hombre es esclavo de los pecados que le rodea, de la dirección del diablo y de sus propios pecados, de sus propias pasiones. Es el hombre con el que uno trata, hermanos, cuando tratamos con uno cristiano, por lo menos. Eso tiene varias implicaciones, ¿no?, de la caída en cuanto a la consejería bíblica. Entonces, la naturaleza del hombre, material e inmaterial, después de la caída, nos lleva a dos líneas paralelas de problemas que podrían resumir estas dos líneas todos los problemas que podemos encontrar en la consejería. Así que presta atención. Aquí vienen todos los problemas que encontramos. Hay dos tipos de problemas que podemos encontrar en la consejería, mis hermanos, dado lo que hemos venido viendo. Problemas físicos, o también llamados orgánicos por algunos hermanos, y problemas no orgánicos o espirituales, porque somos materiales e inmateriales. Entonces, esa afectación del pecado en el ser del hombre, de esa caída, encontramos todos los tipos de problemas que vamos a encontrar en la consejería bíblica. Y tenemos que conocer esto, porque cuando viene un problema a nosotros, ¿qué tipo de problema tengo delante mío? ¿Es un problema físico, externo, material, que debe ser tratado de esa manera, o es un problema espiritual, interno del ser del hombre? Entonces, primero, problemas orgánicos, que decíamos que son físicos. El pecado, como decíamos, afecta la parte material del hombre, como vimos en Génesis 3. El pecado afectó la relación con el mundo físico, y esto trae ciertas consecuencias, ciertos problemas que tienen su origen en el pecado, ¿no?, del hombre, y sus consecuencias derivadas en el área física. Por ejemplo, presta atención en esto, hay problemas no mentales, cerebrales. ¿Por qué hablamos cerebral? Porque el cerebro es físico, ¿no? Hay problemas cerebrales que podemos encontrar en las personas. Y que de repente, esto no está bien, o sea, aquí esta parte no es la más común en la consejería bíblica, mis hermanos, pero tenemos que saberla reconocer. Hay que reconocer si encuentra una enfermedad o si es un problema espiritual. Entonces, hay problemas cerebrales, por ejemplo, tumores, lesiones, desequilibrios químicos, derrames, enfermedades que afectan el comportamiento normal de una persona. Y si yo no entiendo que fue una enfermedad, voy a querer tratarlo con pasajes bíblicos en vez de decir, hermano, usted necesita ir a un doctor. Un doctor que lo diagnostique correctamente. Usted tiene un problema físico que afecta el cerebro. Y decíamos de cerebral y no mental. Miren lo que es un doctor. El doctor Robert Smith, en el libro de Consejería Bíblica, el hermano Jay Adams, el manual de Consejería Bíblica, dice lo siguiente: aun cuando la mente utiliza el cerebro, ella no es el cerebro. Este hermano reconoce que hay dos partes. La parte inmaterial, la mente del hombre, que utiliza una parte material que se llama cerebro. Entonces son cosas diferentes, hermanos. En la Biblia no vamos a encontrar enfermedades mentales, ni tampoco en la sociedad vamos a encontrar enfermedades cerebrales cuando hablamos de este tipo de enfermedades, ¿no? No hay forma, como dice también este doctor, de diagnosticar una enfermedad mental, efectivamente, porque la mente no es objeto de estudio. Usted no puede tomar la mente del hombre y ponerla bajo un microscopio, ¿no?, en un laboratorio. A ver, vamos a escanear la mente del hombre. Eso no se puede hacer. Yo sé que esa terminología se usa, ¿no? Y tenemos que entender que, pues, cuando un doctor habla de enfermedad mental, muchas veces se refiere a una enfermedad cerebral, que tiene un origen físico y no espiritual.
¿no? Entonces, si encontramos una enfermedad cerebral, es una enfermedad física, que corresponde a la parte material del hombre, mientras que la mente es la parte inmaterial. Los problemas cerebrales pueden derivar también de una mala alimentación, golpes en la cabeza, enfermedades genéticas. Estos tipos de enfermedades pueden determinarse y diagnosticarse con la medicina y con la ciencia. Sí pueden estudiarse, sí podemos escanear el cerebro, sí podemos ver que tiene una lesión, sí podemos decir, no, tiene un desequilibrio químico, tiene que tomarse estos medicamentos, ¿no? Entonces, la parte física del hombre tiene que ser tratada de manera física, porque somos un ser integral y tenemos que reconocer ese tipo de situaciones, mis hermanos. Hay gente que no reconoce, y lugares donde, hermanos, de verdad quieren expulsar un demonio y ven que tiene un problema cerebral. Y piensan que no, vamos a expulsar el espíritu de no sé qué que lo tiene cautivo. Y, hermano, eso trae sufrimiento a esas personas, porque en esos casos no es un espíritu, aunque puede haber casos que sí. Pero cuando es un problema cerebral o de alimentación, por ejemplo, que les balancea la química cerebral, aquí mandarle un nutricionista para que empiece a comer bien, ¿no? Si es un desequilibrio químico, que le receten la medicina que necesita para su cerebro, ¿no? También hay otros que ya tienen que ver más con el pecado practicado, hermanos. Estos son consecuencias del pecado en el hombre, que el hombre físicamente sufre este tipo de cosas, aún en su cerebro. Pero también hay abusos de sustancias, hermanos. Esos tipos de consejería también existen. Hay personas que se afectan en el correcto funcionamiento de su cerebro ellos mismos, alcoholizándose, drogándose, siendo expuestos a sustancias químicas tóxicas, energizantes, estimulantes. Podría también incluirse hoy en día adicciones tecnológicas que afectan el funcionamiento correcto del cerebro, ¿no? Si desde niño yo pongo a mi hijo a las pantallas, él se vuelve adicto a las pantallas y luego su comportamiento se ve afectado por esa adicción. Entonces tenemos que reconocer esas cosas. El niño tiene un problema con la pantalla y yo quiero orar para que mágicamente deje de tener ese problema, ¿no? Ahí hay asuntos que tratar con los padres. En la consejería bíblica hay que mostrar lo que dice la palabra, de cómo tienen que criar a su hijo, para que eso no pase. Todas estas pueden afectar el correcto funcionamiento del cerebro. Y ahí nos damos cuenta de que todo eso viene también por causa, como decíamos, de pecado practicado, muchas veces, estas últimas que vimos. Descuido, responsabilidades de los padres, como también decíamos. Ahora, en una consejería no vamos a tratar problemas cerebrales, ¿no? Como decíamos. Si creemos que estamos tratando con alguien que tiene un problema cerebral, un problema que por ser desequilibrio químico, alimenticio, enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo a un doctor. Vamos a mandarlo a que lo atienda alguien que puede tratar con su dolencia debidamente. Si fuera el caso, que vemos que la persona que estamos tratando tal vez tiene problemas con sustancias, como decíamos, alcohol, hay que confrontarlo con el pecado. Hay que llevarlo a la palabra de Dios, hay que mostrar lo que Dios dice acerca de eso para que se arrepiente y deje de abusar de esas sustancias que lo están llevando a esos desequilibrios. ¿Sabes? Ayudarlo para que pueda ser ayudado por un hermano en un lugar que pueda ser desintoxicado, ¿no? Hay lugares cristianos que ayudan a personas que tienen lucha con las drogas, por ejemplo. Entonces, eso va a tratar simplemente como aconsejándolo, hay que darle ciertas ayudas prácticas. Ahora, también tenemos, ahora sí, un caso tal vez más amplio, la parte no orgánica o inmaterial o espiritual. El hombre también tiene estos efectos. Aquí tenemos 3 categorías. Aquí estamos siendo un poco técnicos, mis hermanos, pero es para que tengamos esto como base. Por ejemplo, tenemos situaciones, mis hermanos, inmateriales, que vienen de la parte inmaterial del hombre, que se manifiestan de manera física y que pueden confundirse con esas enfermedades que hablábamos antes, lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Pero no tienen su origen en la parte material del hombre, en alguna enfermedad. Tienen su origen en el corazón del hombre muchas veces. Estas enfermedades llamadas psicosomáticas, por ejemplo, colitis causada por el estrés, alucinaciones por falta de sueño o ansiedad. Finalmente, estas enfermedades tienen su origen en el pecado y se manifiestan en el cuerpo. ¿Por qué decimos pecado? Porque muchas veces esa cosa tiene que ver con que no confiamos en Dios. No descansamos en la palabra de Dios. No creemos en Dios. Y por eso, por faltos de fe, por falta de confiar en Dios, a veces experimentamos enfermedades psicosomáticas y otras también por pecados de personas hacia nosotros. Personas que fueron abusadas. A veces también en su parte física muestran estos síntomas, ¿no? Ese dolor que ha sido causado, su corazón, ese quebranto que le han causado, se ve en su parte física manifestado en enfermedades, ¿no? Entonces podemos ver más adelante tal vez algunos de esos casos. Aquí también pudiéramos incluir la depresión,
el resultado de experiencias causadas por el pecado y el pecado cómo ha afectado el mundo, que nos causan a veces depresión, como la muerte, enfermedades, situaciones emocionales externas que nos afectan interiormente y otra vez nos afectan también en el cuerpo finalmente. Se manifiestan en el cuerpo y aún podemos incluir daños causados por personas hacia nosotros. Segundo, y esta categoría es más amplia aún, que están directamente relacionadas con nuestro pecado. El hermano Pablo podrá corregirme. La mayoría de las consejerías, sea que nos toca a nosotros involucrarnos o que piden ayuda, está relacionada con el pecado directamente. El pecado de la persona, sea individual o sea interrelacional, o sea en el matrimonio o con los hijos o con otro hermano, que afecta a las relaciones. Eso es, mi hermano, lo que más comúnmente vamos a encontrar en las consejerías bíblicas. Hay pecados individuales que causan problemas a la persona, son pecados de desorden personal que afectan nuestra comunión con Dios y nuestra santificación personal, y pecados interpersonales que afectan el matrimonio, familia y relación con el prójimo en general. Y de ahí algunas consejerías, mis hermanos, van a ser son privadas, porque tratan con solo una persona y su pecado individual, y hay consejerías que son, por ejemplo, consejería de pareja, consejería familiar, consejería entre varios hermanos que están en una situación. Todo eso vamos a encontrar en la consejería bíblica. Y tercero y último, ¿no?, de estos problemas que pueden afectar al hombre, y tal vez este sea aún menos común que todos los demás, el que tiene que ver con la influencia o operación demoníaca. De esos también nos hemos encontrado, hermanos. Ahora, estos no son para consejería, no es para ir a decirle a un demonio lo que dice la palabra de Dios. Ahí encontramos dos categorías. La primera, que afecta a cristianos, porque la posesión no es para cristianos, hermanos, pero tenemos la opresión demoníaca. Hay hermanos que pueden ser oprimidos por demonios, como el caso de Saúl. Él no estaba poseído por un demonio, pero vemos una opresión de un espíritu maligno. O la mujer del flujo de sangre. Señor, según las palabras del Señor Jesús, esa mujer estaba siendo frotada por el diablo. ¿No? Entonces, el diablo era el causante de la enfermedad de esta mujer. Entonces, pero ella no estaba poseída por un demonio, ¿se dan cuenta? No había que hacer un exorcismo, fuera espíritu y no sé qué. No, el Señor Jesús la sanó de su enfermedad, la liberó del poder del diablo, en que ella estaba siendo oprimida por medio de una enfermedad. Y también tenemos el caso de posesiones demoníacas, que es más todavía, digamos, menos común aún. Pero nos lo hemos encontrado. Aquí hay hermanos que hemos estado en esos casos y hemos orado, y la persona es libre del poder del diablo, libre del poder de esos demonios o demonios que lo tienen cautiva, ¿no? Como el caso del endemoniado gadareno. Jesús se puso a darle una charla de consejería bíblica al endemoniado, expulsó el demonio. Entonces, pero ahí es otro raíz de problemas que el hombre tiene. Entonces, el hombre tiene muchos problemas. Problemas físicos, problemas causados por su pecado, ambos causados por el pecado, tanto los físicos como el pecado directo de uno, y por consecuencia el pecado también que vienen de índole espiritual, como la opresión o posesión demoníaca. Todos estos problemas el hombre los afecta por causa de la caída. El pecado separó al hombre de Dios y lo pone, como decíamos, en una situación miserable. Por eso el hombre, mis hermanos, ¿qué necesita el hombre? El hombre necesita ser confrontado con su pecado, con su orgullo, con su amor propio, con su autoimagen equivocada de sí mismo, su rebelión contra Dios y su palabra. El hombre necesita nacer de nuevo, necesita reconocerse pecador, arrepentirse, ver su culpa, que es digno de condenación, ver su condición, ¿no? Ver que es inútil para salvarse a sí mismo por sus obras, y poner la fe en Jesucristo. Eso es lo que el hombre necesita, dada toda esta condición que estamos viendo. El cristiano también, mis hermanos, cristiano que ya es salvo, también necesita, cuando peca, ser confrontado para que reconozca su pecado, su orgullo, su rebelión, su desobediencia contra la palabra de Dios. El cristiano debe reconocer su pecado, arrepentirse, abandonar el pecado y aplicar la palabra de Dios a su vida. Por eso hay consejería bíblica. Ahora que tenemos un mejor entendimiento del ser del hombre, vamos a acabar con el último punto, que es cortico, mis hermanos. Ya vamos sobre el final. Es la respuesta de Dios, mis hermanos, al estado del hombre, y tiene que ver esto con la consejería bíblica. Ya establecimos cuál es la condición del hombre después de la entrada del pecado en el hombre, un estado caído, lo cual nos lleva a comprender, mis hermanos, la razón y necesidad de la consejería bíblica. Pero también tenemos que comprender cuál es la base para la consejería, en este caso, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo y su obra a favor de los pecadores. No habría consejería bíblica si efectiva
sin la obra del Señor Jesucristo en la cruz, mis hermanos. Sin su muerte y su resurrección. No habría consejería que sirva. No habría esperanza para nosotros ante todo el panorama que hemos visto. Ante todos los problemas que sufre el hombre. Ante los problemas que vienen físicos, espirituales y por el diablo. Entonces, sin su persona y su obra, no tendríamos esperanza en este mundo. Pero menos mal tenemos esperanza. Ahí Efesios 2, continuando lo que leíamos antes, en el versículo 4. No, a pesar de que el ser humano estaba en un estado de muerte espiritual, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o por causa del pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, que vemos ahí esa restauración de la comunión. Muerte espiritual es la separación de Dios. Que vemos aquí vida. Nos dio vida. ¿Qué es que nos dio vida? Y dice que esa vida nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Volvió a restaurar la comunión entre Dios y el hombre para mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias son salvos. Y aquí viene algo importante, por medio de la fe. ¿Qué hizo el hombre en el jardín? No le creyó a Dios, desobedeció su palabra y por tanto vino la caída. ¿Cómo vino la restauración del hombre? Por medio de la obra de Dios que se recibe a través de confiar. Eso es fe, confiar en la palabra de Dios. Entonces cuando el hombre cree el evangelio, cree la palabra de Dios, es salvado por Dios, es restaurado por Dios. Eso es de Dios y no de vosotros. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por nuestras obras, para que nadie se gloríe, se jacte. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces el hombre pecó cuando desobedeció la palabra de Dios y cuando le creyó a Dios, o cuando le cree a Dios, cuando cree el evangelio, Dios le da vida. Dios lo restaura, Dios lo santifica y lo pone a andar de vuelta en su diseño. ¿No? Las obras que Él preparó de antemano para que anduviese en ella. Entonces el ser del hombre que se perdió en la caída es recuperado en Cristo por medio de la fe en el evangelio. En contraste, la psicología es el intento del hombre, ¿no?, sin contar con Dios y su palabra, para intentar ayudar a otros hombres que sufren las consecuencias del pecado del hombre. Según la psicología, el hombre es esencialmente bueno. Y la sociedad lo corrompe. Y el ambiente socioeconómico es el culpable de las malas decisiones que toma. ¿Por qué robó? No, porque es pobre, pobrecito. Entonces, está bien que se cuele en Transmilenio. Está bien que robe, está bien que mate, porque pobrecito. Entonces, el hombre es bueno, pero por causa de las circunstancias externas se ha corrompido. Dice la psicología. Nuestro hermano Jay Adam dice al respecto: es difícil para algunos el reconocer el pecado personal como la raíz y causa de la mayor parte de los problemas que aparecen en el aconsejar día tras día. Esto es verdad. De modo particular, en una época suturada profundamente de feudalismo, ¿no? Freud es el padre de la psicología. Como Rogers ha enseñado a perder primero el sentimiento, Freud ha enseñado a legitimizar el echar la culpa a otros. Más recientemente, el skinnerianismo ha llegado incluso a oponerse al mismo concepto de responsabilidad per se. Si pues en las actividades ordinarias es difícil para algunos el ver el lugar de la responsabilidad personal, esto se hace más difícil para ellos siempre que consideran casos especiales. Porque siempre vamos a encontrar una excusa, ¿no, hermano? Siempre hay un caso especial, siempre hay un caso extremo, ¿no?, que vamos a traer a colación para justificar lo que el hombre hace. Así va a ser la psicología y así es el ser humano natural. No reconoce su responsabilidad, no reconoce su estado de muerte y no quiere apegarse a lo que Dios ha hecho. También dice nuestro hermano John MacArthur: no hay concepto más importante para los gurúes de la psicología moderna que el de la autoestima. De acuerdo con el credo de la autoestima, no hay gente mala, solo personas que piensan mal de sí mismas. Por años, expertos en educación, psicólogos y un número creciente de líderes cristianos han exaltado la autoestima como la panacea, no, para resolver todo, ¿no?, para toda clase de miserias humanas. Según los sustentadores de esta doctrina, si la gente abriga un buen sentimiento para consigo misma, se comportará mejor,
tendrá menos problemas emocionales y alcanzará más logros. Se nos dice que la gente con una elevada autoestima es menos inclinada a cometer crímenes, actos de inmoralidad, fallar académicamente o tener problemas en sus relaciones con otros, ¿no? Esa es la solución de la psicología. ¿Ven a Dios por algún lado, mis hermanos? No, ¿verdad? Entonces, un gran contraste, mis hermanos. Sin embargo, Dios tiene una perspectiva muy diferente en cuanto al ser humano. Entonces, según esa perspectiva de Dios, el consejero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Espíritu Santo, Dios, mis hermanos, Él nos muestra y confronta nuestra realidad y miseria por medio de su palabra. Y luego por su palabra, el Evangelio nos muestra la obra de su Hijo, para que por la fe seamos perdonados y restaurados y santificados. Entonces Dios nos muestra la causa de nuestro mal. No nos muestra las consecuencias solamente. Nos muestra el diagnóstico y los síntomas como un doctor. No, si usted tuviera cáncer, quería ser un doctor. Ese es el ejemplo de poner hermano Paul Washer. Usted va al médico, el médico debería decirle, aquí tengo las evidencias, mire este examen, mire esta radiografía, mire este TAP. Toda esta evidencia muestra que, mire, usted tiene un tumor, usted tiene cáncer, usted se ha condenado a morir a menos que usted siga este tratamiento. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos muestra nuestra condición, nuestra muerte espiritual. Y Dios dice, si no te arrepientes y crees en el Evangelio, vas a ser condenado eternamente, te vas a perder para siempre. Pero también Dios nos da, podríamos, si lo extrapolamos otra vez con el doctor, nos da el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hombre? Poner su fe en Jesucristo. Dios provee la solución y Dios nos demanda, recibe esta solución, la que yo proveo, no la que tú te puedes proveer, que es el Evangelio, es la obra de Dios que nos salva, nos limpia, nos restaura, nos perdona. Pues yo la consejería bíblica, mis hermanos, viene a tratar con áreas específicas de nuestra vida para llevarnos a crecer en esa obra de Dios, en la santificación, a la imagen de Cristo, los problemas físicos, emocionales, con el pecado y las circunstancias y sus consecuencias en nuestras vidas, la iglesia y la familia. Un cristiano que no reconoce su necesidad, mis hermanos, que no reconoce que todavía lucha con el pecado remanente en él y con sus consecuencias y las consecuencias del pecado que todavía operan en el mundo, es un cristiano que seguramente no va a poder crecer mucho en su vida espiritual porque piensa que ya es perfecto. No, mi hermano, el cristiano tiene que reconocer, tenemos que reconocer nuestra debilidad, que tenemos luchas, que tenemos situaciones que enfrentamos, tenemos que ser humildes. Dios ha dado una provisión en su Hijo y esa provisión se nos ha dado por medio de su palabra a la iglesia. Y en la iglesia Dios ha dado hombres, mujeres, dones, para que a través de la consejería bíblica esa provisión de Dios llegue a las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, concluyendo, nos hemos introducido en nuestro estudio en el ser del hombre tal como Dios lo creó, a su imagen y semejanza, valioso, trascendente, con un propósito para la gloria de Dios. Y el hombre, ¿no?, cayó, se vio afectado después de la caída. El hombre, por causa del pecado, se ha visto afectado en todo su ser, mente, voluntad, emociones, y esto deriva de los diferentes problemas que se tratan en la consejería bíblica, problemas causados identificados en su parte física y problemas identificados en su parte inmaterial, espiritual, y lo concerniente a la actividad demoníaca. Y por último vimos la respuesta de Dios al hombre a través de la consejería bíblica. Dios ha hecho una obra en su Hijo Jesucristo y nos ha dado su palabra a la iglesia y ha dado dones para que su iglesia pueda ser ayudada en las diferentes áreas por medio de su palabra. Todo esto para que, como decíamos al principio, podamos ser ayudados y podamos servir a Dios ayudando a otros a cumplir el propósito de Dios. Y aquí termino con unas explicaciones finales, mis hermanos. Primero, los que servimos. Esto es importante. Toda la iglesia tiene que aprender a discernir, mis hermanos. Tanto los que servimos como la iglesia tenemos que aprender a discernir por las Escrituras, ¿no?, el estado del hombre. Para que cuando viene alguien a pedir consejo, a pedir ayuda, podamos dar un diagnóstico del problema, no basado en lo que nos parece, en lo que externamente se ve, juzgando por las apariencias, no juzgando los síntomas, sino podemos llegar a la causa, a la raíz, para aconsejar efectivamente, bíblicamente. Primero que todo, deberíamos preguntarnos, ¿es cristiano la persona que viene a la consejería? ¿Es hijo de Dios? Si no lo es, ¿qué deberíamos hacer, mis hermanos? ¿Darle un consejo para mejorar su vida? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Su diagnóstico es muerte espiritual. Alejado de Dios, separado de Dios.
afectado en su ser por el pecado. Receta dada por la palabra de Dios. Predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Ese es el tratamiento para alguien que está muerto espiritualmente. Llevarlo a Cristo para que Cristo, el médico por excelencia, le dé vida, lo resucite de los muertos y entonces tenga vida espiritual, comunión con Él y pueda ser restaurado y santificado por su palabra. Eso lo tenemos que hacer con un no cristiano. Entonces tenemos que examinar a la persona. No como hace un médico que hace un chequeo. ¿Usted qué tiene? Vamos a un examen. A ver qué es lo que tiene. Usted tiene muerte espiritual. Usted necesita el Evangelio. Está la transfusión de sangre de Jesucristo. Por así decirlo, ¿no? ¿No? Porque de nada sirve un consejo muerto espiritual que no puede aplicar los principios cristianos. No, a veces los cristianos pensamos que con principios bíblicos podemos arreglar toda la sociedad. ¿No? Podemos arreglar el gobierno con principios de gobierno cristiano. Podemos arreglar la sociedad con principios bíblicos para la sociedad, para la familia principios bíblicos, pero si están muertos, no arreglamos. Se van a ir con principios al infierno. ¿De qué sirvió? Esa no es la raíz del problema. Atacamos los síntomas, no atacamos la raíz. Ya con un cristiano, mis hermanos, que ya está vivo espiritualmente, que sí puede obedecer la palabra de Dios, está capacitado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios que habita en él, ¿a él qué tenemos que hacer? Tenemos que confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dios ha mandado esto, Dios ha hablado contra esto, estas fueron las consecuencias de lo que estás haciendo. Conclusión, obedece a Dios. Sujétate a lo que Dios ha dicho. Conforma tu vida, conforma tu familia, conforma tal situación a lo que prescribe y ordena la palabra de Dios. Porque entonces vas a experimentar bendición. Haz lo contrario y aquí mira, estas fueron las consecuencias que dice Dios, que vas a experimentar. Porque ¿cómo funciona el hombre? Conoce la verdad de Dios, obedece la verdad de Dios, experimenta las consecuencias. O desprecia la palabra de Dios, hace lo que le parece y experimenta las consecuencias. ¿No? Al final, la consejería bíblica, nuestra responsabilidad es exponer lo que Dios ha dicho. Exponer el consejo de Dios, tanto en lo que Dios dice, como también cómo se debe aplicar, cómo se debe vivir. Y ya las personas son responsables de aplicar eso a sus vidas, ¿no? Entonces, y por último, para que meditemos en lo que hemos escuchado hoy, mis hermanos. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿en qué áreas necesitamos ayuda? ¿Será que tenemos problemas en nuestra parte física, causadas por el pecado, que intentan tratarse? Porque a veces estamos orando por ciertas situaciones físicas, pero Dios ha creado también médicos para la parte física. Y tal vez debemos acudir a ellos en ciertas situaciones sin dejar de orar. Pero no debemos olvidar que también Dios nos creó físicos, que nos dio un cuerpo que tenemos que cuidar. Y que si no cuidamos, pecamos contra Dios, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el cuerpo. Tenemos que tratar con el cuerpo, si no pecamos también contra Dios y vamos a experimentar consecuencias en nuestro cuerpo. Entonces hay que cuidar el cuerpo, pero tal vez identificamos que nuestro problema tiene que ver con el pecado. Tal vez estamos experimentando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en diferentes áreas, situaciones por nuestro pecado personal contra Dios o nuestro pecado contra otras personas. ¿Será que es lo que vimos? Pues podemos identificar alguna área en la cual necesitamos ayuda, en la cual estamos pecando. Y por último, ¿no? Tal vez es alguna situación que necesitamos ayuda de hermanos, o es algún pecado que me domine y no puedo vencer solo. Entonces necesitamos ayuda, mis hermanos, tenemos que identificar estas áreas en nosotros. Decíamos que también este estudio es para que podamos ver nuestra necesidad, ven en qué área necesitamos ayuda. Entonces que al final nos ayude, mis hermanos, a seguir creciendo. Entonces vamos a orar y pasar a la mutualidad, mis hermanos. Padre, damos gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra nos enseña lo grandioso que eres, cómo nos creaste, cómo nos diseñaste, cómo tú eres perfecto en todos tus caminos, Señor, eres sabio. Pero también nos muestra, Señor, cómo nosotros hemos corrompido, Señor, aquello que tú hiciste bueno en un principio. Cómo hemos pecado, cómo hemos caído, cómo nos hemos desviado, Señor. Pero gracias que también tu palabra nos muestra que tú no nos dejaste a la deriva, Señor. Tú también nos diste la solución. Trataste con nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Evangelio nos diste vida, vida verdadera, y tú quieres que tengamos vida plena, vida abundante, Señor, la cual solo podemos experimentar cuando te obedecemos a ti, cuando vivimos sujetos a ti, Señor.
Padre, permite que nuestras vidas sean restauradas a tu propósito original, Señor. Que podamos expresar claramente tu imagen, y tu imagen es tu Hijo Jesucristo. Padre, permítenos seguir creciendo a su imagen. Permite que podamos reconocer las áreas en que estamos pecando y arrepentirnos y amoldar nuestra vida a tu palabra. Y que necesitamos ayuda, Señor, podamos ser ayudados en tu iglesia por aquellos hermanos y hermanas que tú has puesto, que tú has levantado, que has dado dones, que obran de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos como tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.